Buenos días a todos, soy Pedro Hernández, formo parte del equipo de soporte técnico de Fronius España. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy que se trata del anillo de comunicación en la familia Snap Inverter. ¿Vale? Afecta al galvo, primo, simo y los eco. El anillo de comunicación en los inversores se basa en un protocolo de comunicación, un algoritmo propio diseñado por Fronius que se llama solar.net. Para configurarlo, en el display de los inversores tendremos que ir al menú de config, luego acceder al menú de DATCOM, tipo de protocolo y aquí seleccionar SolarNet, que deciros que ya viene por defecto seleccionado. Por eso muchas veces ni se configura porque ya viene por defecto. Con una tarjeta Data Manager se pueden gestionar hasta 100 inversores para realizar un anillo de comunicación. Para configurar si tenemos más de un inversor hay que asignarles un número. Y para asignarle ese número tendremos que ir otra vez al menú de configuración, al menú de DATCOM, pero esta vez en vez de en tipo de protocolo nos vamos donde pone número de inversor. Aquí el máster, el que tiene la tarjeta Data Manager, por defecto ya te viene el número 1, pero ya habrá que ir añadiendo sucesivamente los números en relación al máster. Si salimos del máster al siguiente, pues ese siguiente será el número 2 y así sucesivamente hasta completar el número de inversores que tengamos. Os daremos luego una recomendación si tenéis distancias largas, ¿vale? Más adelante. Y también hacer hincapié en que no es posible comunicar con distintas familias de inversores, es decir, solo y única y exclusivamente en Snap Inverter. No sería posible comunicarlos con Gen24, con los Tauro o con los Simo Hybrid, que aunque parezca igual, pero tiene una tarjeta de comunicaciones propia, es una solución individual. En la presentación de hoy hablaremos primero sobre el anillo de comunicación en un inversor, el segundo sobre el anillo de comunicación con terminales de cierre para más inversores y por último las distancias largas y un checklist para comprobar el anillo de comunicación. Vamos entonces con el anillo de comunicación para un solo inversor. Si el equipo lo habéis adquirido full, es decir, completo, estos tapones RJ45 que veis en la imagen, que están justo debajo del display, lo que es la reserva, te vienen ya instalados de fábrica, ¿vale? Igual que el Data Manager. Es necesario y obligatorio tenerlos puestos, porque si no los tenéis puestos no os va a activar el punto de acceso Wi-Fi y os va a dar error, la X se os va a poner en rojo. Otra parte interesante es tener el Data Manager que viene por defecto, pero bueno, muchas veces, como el año pasado hubo este problema de suministro de Data Manager y se instalaron muchos Lite, ahora se están adquiriendo de retrofit y en la propia manipulación al desembarrarlo pues se puede mover esta pestañita aquí a Slave y si se te pone en Slave veréis que las luces incluso del propio Data Manager están apagadas. Entonces, bueno, tenerlo a la derecha en la posición Master, ¿vale? Tendríamos que asegurarnos, como hemos visto en la anterior diapositiva, de que el protocolo elegido es solar.net, que suele venir por defecto. Y el número 1 igual, suele venir por defecto, con lo cual esta configuración en un solo inversor pues no habría que tocar nada. Simplemente es arrancarlo y ya está. Vale, ahora vamos a hablar del anillo de comunicación para distancias lo que llamamos cortas, es decir, de hasta 1000 metros máximo, y utilizando tapones de cierre, ¿vale? Aplicando el protocolo SolarNet. El terminal de cierre se pondría en el puerto IN del primer inversor o máster, donde está la tarjeta Data Manager, y luego tiraríamos un cable RJ45 del out del primero al IN del segundo y así sucesivamente hasta el final. La distancia máxima entre inversores, entre el cable de un inversor a otro, sería 100 metros máximo, ¿vale? Y la distancia total serían 1000 metros. El anillo lo terminaríamos poniendo el tapón de cierre o el terminal de cierre en el puerto out del último inversor, como vemos en la imagen. En definitiva, el primer inversor, tapón de cierre en el puerto in y el último inversor, tapón de cierre en el puerto out. Ahora os vamos a dar una recomendación si tenéis distancias largas o varios edificios, bueno, situaciones en las cuales tenéis que utilizar un cable bastante largo. No es obligatorio, simplemente es una recomendación para que lo tengáis en cuenta, pero esto no es obligatorio ya que se pueden utilizar otro tipo de soluciones como poner varios data managers y hacer varios anillos de comunicación entre distintos inversores.
La manera de implementar esta solución sería salir desde el puerto out del primer inversor hacia el puerto in del tercero, es decir, saltarnos un inversor y así sucesivamente hasta el último. Iríamos del puerto out del 3 hasta el puerto in del 5, hasta el final. Y volveríamos cosiendo todos los inversores, todos los puertos, ¿vale? Que quedan libres. En este caso saldríamos del out del último inversor hacia el in del penúltimo y luego ya pues ir tirando cable RJ45 hasta volver atrás del todo, cosiendo todos los puertos que quedarían vacíos. La distancia máxima física no la hay como tal. Aquí te la determina lo que es el cable entre inversores, ¿vale? El cable entre inversores puede ser como máximo de hasta 1000 metros. O sea, es una solución bastante interesante para aplicaciones un poco complejas. ¿Qué sucede si debido a lo que hemos comentado antes hemos adquirido un Data Manager de retrofit y en la caja se suministran estos dos tapones RJ45? Bueno, estos son los antiguos, ahora son un poco distintos, pero son iguales, es un conector RJ45. Si se nos ha perdido en la manipulación o simplemente no los encontramos o nos hemos llevado un Data Manager de una instalación a otra y se nos ha olvidado llevarnos los tapones RJ45, lo podemos fabricar nosotros. La manera de fabricarlo sería hacer un puente entre el 3 y el 4, el pin 3 y 4, y el pin 5 y 6 del conector RJ45, del cable, de esta manera. Así podríais fabricar vuestros propios tapones en caso de haberlos extraviado. Bueno, vamos a ir ahora con la comprobación del anillo, el checklist con el que solemos trabajar con vosotros cuando nos llamáis con un problema. Si la X está en rojo, ¿vale? Puntos a revisar. Primero, que el tipo de protocolo que hemos elegido es SolarNet, que aunque suele venir por defecto, pero bueno, alguna vez se ha podido manipular el inversor y se ha cambiado, pero esto sería la guía para que lo tengáis. Primero, aseguraros de que el protocolo es SolarNet. Otro punto sería quitar los tapones RJ45 y volver a introducirlos. Muchas veces cuando viene un equipo full, si en fábrica por algún casual no ha hecho clic ese tapón del propio uso del inversor y la vibración, a veces se pueden descolgar y de repente te da error el anillo de comunicación y alguna vez habéis llamado y os he dicho yo particularmente, quitar los tapones y volverlos a poner. Es una prueba muy tonta, pero ha solucionado muchos casos. Entonces, tenerlo en cuenta. Si los terminales los habéis creado vosotros, pues lógicamente revisar que las conexiones que hemos hecho entre el pin 3, 4 y el 5 y 6 pues estén haciendo buen contacto. También podemos realizar con un latiguillo RJ45 un puente entre el in y el out de la reservo con un cable de categoría 5 o superior. Puede ser comprado o que tengáis fabricado ya de otras ocasiones. Hacéis ese puente y veis si la X se os pone en verde. Revisar la conexión de in a out o de out a in, ¿vale? Me da igual el camino que escojáis, pero sí que se tiene que respetar siempre que sea de in a out o de out a in, ¿vale? Para que sea un circuito cerrado. Nunca puede ser de in a in o de out a out, ya que la X os pondría en rojo y os daría error en el anillo de comunicación. Esa conexión la tendréis que revisar de un inversor a otro, poner ese cable RJ45 y lo comprobáis. ¿Que dos inversores tienen comunicación o sale la X en verde? Pues incluso ese mismo cable lo podéis coger para otro tramo del anillo y aseguraros de que está bien. Y así podemos ir descartando que no haya una avería que no sea la típica de un cable. Si el cable de categoría 5 o categoría 6 lo hemos crimpado nosotros, pues igual, prestar atención en que esté haciendo buen contacto, particularmente los de categoría 6, que el par trenzado es más gordo, la camisa de protección del cable es más gorda, a veces a la hora de crimparlo produce que haga peor contacto y por eso muchas veces el anillo no se cierra bien. Entonces, en la medida de lo posible, revisar que la conexión con un testeador de cables o algo, pues que sea correcta. Otra manera es actualizar el Data Manager. Si al actualizar el Data Manager vemos que la X continúa en rojo y el Data Manager no se ha completado la actualización, ¿vale? Os ha dado error, la X continúa en rojo, hemos hecho todo lo anterior, este Data Manager sería conveniente instalarlo en otro inversor de los que tenéis en el anillo
¿vale? En otro esclavo y cerrar el anillo con los tapones RJ45. ¿Que vemos que la X se pone en verde? Pues habría que sustituir la reserva del inversor en el que estuviera instalado este Data Manager. Si la X continuara en rojo, pues habría que sustituir este Data Manager. Bueno, hasta aquí el momento técnico de hoy sobre el anillo de comunicación. Espero que hayáis disfrutado de la presentación. Buenos días y pasar buen verano los que os vayáis de vacaciones.